agradezco ya por fin tener un espacio para vernos, así no sea la cámara activa siempre, y poder ver la clase de esta manera, que sea interactiva pues en estos momentos pues, complicados, pero pues diferentes, y entender que las circunstancias nos permiten y nos piden que pensemos las cosas de otra manera, que actuemos de otra manera, y pues creo que esa es la intención, y a eso tenemos que enfrentarnos. Y está chévere, y es agradable vivir una experiencia diferente, pues de acá tendremos que sacar demasiadas cosas para después. El periodo pasado abordamos realismo, contextualizamos un poco lo que fue romanticismo y quedamos hasta ahí. Digamos que temporalmente nos quedamos en revolución industrial, principios de la revolución rusa, es decir, final del siglo XIX, principio siglo XX, ¿sí? Pero básicamente en Rusia y ciertos países como están modificándose. Ahora tenemos que meternos con todo el siglo XX. La idea es este periodo, vemos la primera mitad, el siguiente periodo vemos la segunda mitad, y pues ya el último periodo dejamos literatura, que ya les comenté que es para ver algo más acorde a necesidades o a gustos que queramos ver el último periodo. Entonces, esta primera parte del siglo XX está totalmente marcada por lo que son las vanguardias, las nombro, pero pues también hay unos movimientos importantes que se dan netamente en España, que es una generación del 98 y del 27. Entonces, por ende, se hace la separación clara y tenemos solo básicamente dos lugares. España, vamos a empezar con todo el contexto español, luego Europa, y como siempre, primero miramos la parte, perdón, la parte política, social, geográfica, mirar cómo estaban, qué sucedía, cómo estaba sucediendo, para ahí sí ahondar después por qué se escribía, cómo se escribía y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si ven por ejemplo de pronto el fondo de la imagen que está ahí es un poco violenta, bélica. Algo que marca de manera importantísima el siglo XX son las guerras. Y es que aunque hayamos tenido guerras, hechos crueles o algo así a lo largo de toda nuestra historia, pues en el siglo XX los matamos con muchísima más intensidad. ¿Sí? Entonces en la Primera y Segunda Guerra Mundial la cantidad de muertos fue impresionante, los muertos dentro de los propios países fue impresionante, guerras por todo lado, incluso saliéndonos de ese contexto europeo. Colombia empezó siglo con la guerra de los 1000 días, ¿sí? Es decir, estábamos matándonos por todo lado del mundo, ¿sí? Entonces algo que marca clarísimo este siglo son las muertes. Y España, ¿qué le sucedía? ¿Sí? Entonces hablemos un poco de esa España. Entonces España, si uno conocía antes España del Renacimiento, España durante la época de la conquista acá en América, era la gran potencia del mundo, era el país que gobernaba casi todo, o los lugares más importantes, tenía posesiones en casi toda América y gran parte importante de Asia, básicamente por estos bordes, omitiendo que la India, por acá, que la India pues era parte de Inglaterra, pero España en sí gobernaba el mundo de cierta manera, y en un principio intelectualmente fue lo más grande del mundo, ¿sí? El siglo de oro español trajo artistas impresionantes frente a la pintura, frente a la escritura, frente a la arquitectura, todo, ¿sí? Y fue pasando el tiempo y España, entre comillas, no evolucionó, sino se siguió manteniendo en eso bueno que tuvo, pero no se expandió, cosa que Inglaterra pudo hacer, cosa que Francia pudo hacer. Y por ejemplo, cuando hemos visto los movimientos anteriores, cuando vimos realismo, cuando vimos romanticismo, si uno llega a mirar antes con partes de la ilustración, uno ve fuerte, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Alemania, pero España no conoce uno, exagerando, dos autores, ¿sí? Entonces esa grandísima potencia cultural se fue perdiendo. Y ya en el 98, pues España sufre la peor de todas las cosas que tenía como imperio, y es que perdió sus territorios en América Latina. Y pues en el primer taller lo trabajamos, y fue la pérdida de Cuba, ¿sí?
¿Y qué tiene importante la pérdida de Cuba? Pues primero que es un sitio geográficamente muy importante, ¿sí? Porque es como la isla más cercana a Estados Unidos, de alguna manera, y económicamente casi todo lo que sucede en Estados Unidos recaía en Cuba. Y aparte, pues era la última parte, el último lugar de ese gran territorio que tuvo en América Latina. Entonces España empieza a perderse, a decaer, los españoles empiezan a perder un poco la fe frente a lo que fueron, y es un ahora que somos. Aparte, si conocemos el primer taller, España pierde Cuba y posteriormente termina vendiendo sus territorios en Asia a Estados Unidos. ¿Sí? No es que perdiese en batalla, sino que ya estaba tan mal militarmente que terminó fue vendiendo territorios, que si uno mira a lo largo del tiempo siempre son pésimos negocios, porque ningún país se ha vuelto supermillonario con territorio vendido, ¿sí? Básicamente el que se vuelve millonario es el país que compró, porque saben que están comprando. Entonces Estados Unidos le compró parte de territorio, no pudo ganar ninguna batalla, ninguna guerra, y entonces después España dentro de sí misma empezó a perderse. Entonces esa sensación de que éramos grandes pues genera ciertos inconvenientes dentro del propio país. Por ejemplo, piensen en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo que Trump ganara? Bueno, muchas cosas. Pero ¿cuál era el logo de Trump para postularse? Make America Great Again, ¿sí? Volvamos a hacer grande América. Esa idea de retomar ese pasado glorioso lleva cierto sentimiento dentro del pueblo. Entonces España estaba sufriendo eso, ¿sí? Entonces esa es la convulsión dentro de la propia España, y pues en Europa en general, pues consolidación de naciones, países que ya estaban desintegrándose, otros naciendo, finalización de muchas monarquías, muchos imperios para convertirse ya en naciones y quedan pocos imperios. Y ya acá pongamos, perdón, las del contexto. Entonces, primera parte de ese contexto, las guerras, ¿sí? Es un contexto extremadamente bélico, muy bélico, ya lo hablamos de todo lado, tenemos las dos guerras mundiales, tenemos guerras en todo lado del mundo. Entonces, esa parte bélica, bueno, hablamos acá, genera desesperanza, ¿sí? Porque en un principio pensamos que la guerra nos da ayuda, sirve, nos motiva, pero al ver que es tan continua y seguimos, empezamos a perder la fe un poco en la humanidad, un poco en lo que estamos haciendo, en un porqué, que ya ahorita también lo veremos mucho más claro cuando retomemos la parte de filosofía que trabajamos un poco. Asimismo, estas guerras hacen que se consoliden naciones, ¿sí? Ya no está el imperio austrohúngaro, ya perdemos ciertos lugares, ya no está ese reino de Rusia, sino países. Ya Rusia nosotros lo conocemos como un país, nosotros conocemos Hungría como un país, Alemania como un país, ¿sí? Reinos conocemos muy pocos, ¿sí? Y el más conocido que tenemos es Gran Bretaña, o cierta cosa de Países Bajos, ¿sí? Pero la mayoría se consideran los países que conocemos hoy en día, obviamente omitiendo lo que fue la Unión Soviética y la desintegración después. Entonces, guerras, desesperanza, consolidación de naciones, un naciente imperialismo que va muy de la mano al capitalismo, y entonces ya no es el país que va y gobierna la fuerza y ahora todos son parte de mi territorio. Entonces una España donde el lugar donde llegara a España era solo de España, sino la economía hacía que fuese relevante para ese país. Entonces, ejemplo clarísimo, Estados Unidos y Gran Bretaña. Ya lo que hacían no era, este es territorio mío, sino yo le ayudo con plata, usted me debe, siguen siendo ustedes y mire cómo me pagan, pero entonces hagámonos favores comerciales, ¿sí? Donde el país que más dinero tuviese, básicamente era el país que gobernaba el resto, porque el dinero terminaba moviendo todo. Y cuando hablamos de la consolidación del capitalismo, también hablamos de consolidación de clases sociales, de brechas sociales, y ver un poco más claro todo ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando abordamos la Revolución Rusa, por ejemplo, veíamos, y parte importante de eso era ver la diferencia entre los reyes, la gente de plata, y la gente común y corriente que no tenía absolutamente nada, ¿sí? Y parecía que al gobierno no le importaba.
Entonces el capitalismo empieza a demarcar eso desde otro contexto. ¿Sí? Ya decimos, bueno, el problema no eran tanto los reyes, sino nosotros. Y por último, pero tampoco es que sea lo último, revolución industrial, que estamos en la última parte de la revolución industrial, en la consolidación de las grandes ciudades, que termina como todo ese ejercicio en los 60s, y las nuevas tecnologías. Entonces, sabemos que esa revolución industrial trajo muchísimos cambios en absolutamente todo, y la tecnología es lo más importante. Entonces, en un tiempo corto sacamos la radio, el televisor, viajamos al espacio, empezamos a conectar, crear vías que conectaban países, sistemas férreos que movían muchísima cantidad de gente, los aviones, los carros, ¿sí? Entonces esa nueva concepción de mundo mucho más avanzado pues también daba algún tipo de esperanza, o veíamos y nos conectábamos mucho más con el resto, y aparte empezamos a ver diferente el mundo, ¿sí? Ya no era todo tal cual venía trabajándose durante casi 5000 años, bueno, por lo más corto, casi 1000 años, sino tenían nuevas formas y muchas maneras de, y especialmente esa conexión frente a todos es muy importante para muchos. Entonces esto a grandes rasgos es parte del contexto del que vamos a abordar este periodo. En el primer taller abordamos un fragmento de Walter Benjamin, y en el segundo de Ortega y Gasset. Y es que la filosofía acá es muy importante, no tanto porque demarcó todo, sino que nos demuestra qué pasaba y qué sucedía. Entonces, en el contexto general europeo, pues podemos y empecemos a ver con Walter Benjamin. ¿Y qué es lo que sucede? Que uy, madre, qué bostezo. ¿Quién respira tan cerca del micrófono? Por cerrarlas. Entonces, ¿qué? Walter Benjamin es ese contexto europeo de desesperanza un poco. Entonces, sin llegar a ver la Segunda Guerra Mundial, ya empezó a sospechar que vendría otra y qué pasaba con nosotros. Entonces traté de explicar en el video que subí a YouTube, pero acá vuelvo a comentarlo para tratar de aclarar si algo. Nosotros concebimos la historia como un proceso de hechos, ¿sí? Primero esto, luego lo otro, luego lo otro. Lo estamos viendo en un elemento casi, me pongo si algo, tipo escalera, ¿sí? Vamos avanzando. Éramos más bobos y fuimos, creamos tal cosa, creamos, y estamos viendo como que siempre evolucionamos y eso lo llamamos progreso. El problema es que a nombre de ese progreso terminamos haciendo cosas que terminan siendo netamente inhumanas. Cuando nace toda la parte del racionalismo, de la ilustración, damos como hecho que es la inteligencia la que nos va a salvar, ¿sí? Esa parte racional es la que nos va a sacar adelante, la que nos va a dejar de depender de la que nos llevará a nuevos caminos. Y tuvo razón, en algunas partes fue esa racionalidad la que nos llevó a avanzar como sociedad. Pero entonces en el siglo XX, el siglo XX, fue tanto lo que se hizo en nombre de eso, de ese progreso, de ese avanzar, que perdimos parte posiblemente de lo humano. Y entonces empieza a decir, ¿de verdad la historia es así? ¿De verdad todo fue mejor de verdad, no sé, supongamos, fue mejor que perdiera y muriera Napoleón? No sé si de pronto que Napoleón se ha conquistado toda Europa, no sabemos. Que nunca hubiese caído el Imperio Romano de Occidente, así tendríamos un Imperio Romano durante mucho más tiempo y sería más consolidado, no sabemos, ¿sí? Pero entonces es pensar qué hacemos en nombre del progreso, y pensémoslo muchas veces como nosotros. ¿Qué tanto decimos para avanzar toca hacerlo? ¿Sí? En algunas palabras es, para avanzar por el campo hay que pisar algunas flores, ¿sí? Y entonces van a haber algunos muertos en esto, pero son necesarios. ¿De verdad son necesarios? Eso es lo que empieza a preguntarse Walter Benjamin. Preguntarse no, trabaja Walter Benjamin,
que es muy complejo de leerlo a veces, pero acá trato de resumirlo porque creo que es la persona más relevante para hablar de eso. Hay muchos otros, pero abordan otro tipo de temas. Y es, vamos avanzando y ya tratar de omitir esa historia tan lineal, tan todo es así, sino una historia más en la cual suceden las cosas, pero no sabemos qué vertiente es. A veces sirve, a veces no, ¿sí? Y lo pasamos más de comentarlo como historia a acontecimientos. Esto pasó. Y entonces para eso es muy importante escuchar las voces de los otros, porque siempre escuchamos la voz del que ganó, pero nunca de aquel que perdió. ¿Sí? Entonces, aunque pueda sonar complejo o no, es pensemos si de verdad estamos haciendo las cosas para evolucionar, o simplemente estamos en nombre del progreso matando gente, saliendo de personas, pensando que es lo mejor. El ejemplo más claro es la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Suponiendo que la idea de progreso es eliminar a la gente más débil, a los que no sirven, a los que nos contaminan, a los usureros, etcétera, pues matemos a gays, negros, judíos, que son un lastre, un problema para la sociedad, y quedémonos con los que sí somos relevantes. Bueno, nombre alemán, ¿no? Y eso de verdad era progreso, era evolucionar. Esa es la gran inquietud entonces de Walter Benjamin, y entonces piénsenlo como una inquietud general de ese momento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo a nombre de qué y de verdad somos así? Y ya por el otro lado, pues tenemos la parte española con Ortega y Gasset, que en el taller anterior vi en esos mapas mentales casi todos estaban muy bien hechos, ¿sí? Y entendieron todo, entonces creo que eso solo lo retomo porque creo que ya está muy claro en algunos. Y finalizó con, y el último, el tercer momento que vieron es el raciovitalismo, y es dar esa importancia racional pero con lo humano, ¿sí? Entendiendo que somos parte de un contexto y que es aquello que hago, que sucede, lo que me hace ser lo que soy, ¿sí? No es que solamente yo haga y desde mi interior y mi reflexión todo cambie, sino es en mi interacción con las cosas que todo tiene un sentido, ¿sí? Si yo estuviese con otro tipo de población acá dando la clase, sería una clase de pronto diferente. ¿Sí? Si fuese un tipo de estudiantes que interrumpen, que hacen, que no hacen, ¿sí? O si solamente estuviesen 3 estudiantes, sería muy diferente. O si estuviéramos en un contexto diferente donde no tuviese computador, ¿sí? Eso que es el contexto hace lo que soy. Es decir, este instante no podría suceder sin ninguno de nosotros, ¿sí? Todos somos relevantes para esto que está sucediendo. Es muy importante ese raciovitalismo. Y es la circunstancia nos hace. Entonces, ¿qué circunstancia acontecía con Ortega y Gasset? La circunstancia de esa España que no sabía quién era, o que sabía pero perdió toda esa grandeza, y qué somos. Y entonces, ¿qué es lo importante para Ortega y Gasset y qué decía que era lo que era relevante en ese momento? Pues el contexto. Somos europeos, metámonos en el contexto europeo, ¿sí? No seamos ese punto aparte que tuvimos mucho tiempo, que sirvió, pero que ya no sirve de un carajo, porque toda Europa sigue avanzando de una manera impresionante intelectualmente, y España se queda un poco, ¿sí? Entonces a ese punto va Ortega y Gasset. Nos metimos con filosofía en un principio en ambos talleres. ¿Por qué? Porque nos muestra lo que se pensaba en ese momento, y no desde alguna persona o algo así, sino desde gente muy relevante en lo intelectual. Entonces por ende los puse. Creo que se entendió en ambos un poco la idea, porque obviamente no leemos los textos completos, sino la idea general de más o menos de qué tratamos. Entonces tenemos esto. Ahora empecemos con la generación del 98. Entonces ahora sí, literatura como tal. Eso. La generación del 98, pues ya hablamos del contexto. Es ese contexto de España que pierde esas tierras en otros lados. Y en España aquí, bueno, ¿a qué jugamos? Escritores importantísimos: Pío Baroja, que acá abajo está. ¿Dónde está el marcador? Listo. Pío Baroja, posiblemente es el creador, el más representativo de todos ellos. Ramiro de Maeztu, Azorín,
Antonio Machado y ahorita se me olvidó el nombre de él. Ramón Inclán. Con ellos, ¿qué se buscaba? ¿Cuál era la intención? Entonces, acá están las características de ellos. Primero, un estilo sencillo, es decir, ya nos metamos con cosas tan complicadas, tan pensadas en otro elemento, no, que todo el mundo nos pueda entender, ¿sí? Como hablamos del contexto que se perdió todo, pues hay una añoranza del pasado, una idea de esa España grande que fuimos impresionante, ¿sí? Entonces es cómo retomamos, cómo volvemos a ser grandes o cómo lo fuimos, ¿sí? Ojalá fuésemos de nuevo eso, ¿sí? Esa idea a veces ridícula de todo pasado fue mejor, algo así era lo que querían ellos. Eso llevaba a un pesimismo, y es que esta España en la que estamos es un asco, es una España que no tiene sentido, está una España real, que es una España que no sabe para dónde va, que no tiene ninguna idea de lo que es una España que está mal económicamente, y también vean una España que era la España que mostraban el gobierno, y esa era una España mentirosa, una España de mentiras, una España que se vendía sin ser cierta, ¿sí? Entonces ese pesimismo por retomar, por querer decir no lo somos, ¿qué vamos a hacer? Y eso llevó a unas preocupaciones existenciales en el hecho de ¿para qué es la vida? ¿Para qué estamos acá? ¿Y por qué esto sucede? ¿Sí? Entonces es este entorno, que por ende siempre empieza con el contexto, el que forja lo que se va a escribir. Obvio que es relevante, pues España va a tener escritores relevantes a lo largo del mundo, ¿sí? Y es que en esa época, mientras sucede el realismo, que va transcurriendo a pasos muy lentos, en España está la generación del 98, que tiene el nombre básicamente por lo que sucedió históricamente ese año, pero que son escritores de en un promedio de unos 20 años, ¿sí? Como del 80 y algo hasta el 1900 y poquito. Y mientras sucedió eso en España, también tuvieron mucha cercanía con cosas que pasaban acá en América Latina, con lo que era el modernismo. Entonces se crean esos dos movimientos y ya, es una nueva forma, concibamos algo diferente, pensémonos a un futuro, retomemos eso muy muy bueno del pasado y cómo volvemos a hacer. Esa es de la generación del 98, tiene grandes escritos. En el primer taller trabajamos más Antonio Machado, creo que leemos textos de Machado, un cuento, entonces ya más o menos se entiende la idea. Y ahora, generación del 27. Me encanta esa foto. La generación del 27 tuvo que ver mucho más con también una época histórica donde no es que haya sucedido bastantes cosas, sino que ese año, en el 27, pues conmemoraron, no me acuerdo cuántos años fueron, creo que 500, 400 años de la muerte 300, de la muerte de Góngora. Entonces se unieron como esa fecha y por ende tienen nombre de ese año, pero son escritores también de un rango de unos 20 años, ¿sí? Y aparte tener en cuenta que en el 36 empieza la Guerra Civil Española, entonces es un grupo que está inmerso en ese cambio político a una España más fascista, ¿sí? La España intelectual que nació en ese 98, que venía como retomando poder, que en ese intermedio estuvo Ortega y Gasset, y va con ellos. De este grupo, creo que la persona muchísimo más reconocida, pues es el queridísimo Federico García Lorca, que también trabajamos textos de él, y acá algunas aclaraciones del grupo que de pronto hará entender mucho más el poema que la mayoría se le complejizó frente a el texto de Una noche en La Habana, se me olvida ahorita el nombre, de García Lorca. Entonces, características de este grupo: poesía humanizada, es decir, se trataban temas más humanos, y en esos mismos temas que eran tabú, para mostrarlo más común y corriente. La homosexualidad, se supone igual también que García Lorca era homosexual, temas del respeto, del amor, del sufrimiento humano, pero de manera más lo importante de lo humano. Hay un compromiso político y social. De nuevo metámonos con García Lorca. García Lorca fue fusilado en momentos de la dictadura, ¿sí?
pero todos en ese contexto social, varios tuvieron que huir de España, y si alguna vez miran fotos de la generación del 27, la mayoría tiene fotos de ancianos, menos Lorca, pues porque fue el único que no vivió bastante. Buscan un estilo clásico y moderno, clásico en el hecho mismo de la generación del 98, y es retomar esos intelectuales importantes, relevantes que nos hicieron, pero también dando una parte nueva, es decir, no podemos quedarnos todos siendo Góngora, sino qué hacemos nosotros para representarnos nosotros. Y mostrarse intelectuales o ser intelectuales, eran muy intelectuales. Y por otro lado, también era una escritura sencilla. Y entonces, si me preguntan, esa poesía de Lorca era un fastidio entenderla, como si fuera poesía sencilla. El punto es, Lorca quería decir lo que estaba escrito ahí. Entonces, describir cómo era La Habana, describir cómo era un amanecer, ¿sí? Eran elementos muy sencillos, básicamente desde el reconocimiento o gusto por ese elemento de momento y geográfico que llamaba la atención. ¿Listo? Entonces, un poco la generación del 27. Básicamente siempre que uno habla termina hablando desde García Lorca. Ahora, nuestro segundo tema, que es con el que empezamos este tercer taller, y son las vanguardias. Entonces, características muy importantes de las vanguardias. Primero, el nombre vanguardia, que de pronto ya cuando hicieron el taller lo encontraron, viene del ejército romano, y la vanguardia básicamente es aquellos que están en la primera línea del campo de batalla. Entonces, los primeros que van a atacar son las vanguardias. Entonces, pues, se puso de frente a batalla, y ellos se consideraban así, son personas que van con toda a esta guerra intelectual a ver qué es lo que pasa, ¿sí? A dar nuestro punto de vista, a romper con lo que ya estaba, a salir de esos moldes. Aunque no esté escrito en muchos lados, se me hace que sí es necesario reconocer que hay una influencia asiática y africana en todo este proceso. Si uno se pone a mirar de pronto bien los cuadros de Picasso, después cuadros de muchos de los cubistas y arte abstracto del fauvismo, que ahorita hablamos un poco del fauvismo, son muy similares al arte africano. Y tener en cuenta que empezando siglo y casi durante mitad de siglo, África fue territorio europeo. Entonces habían territorios de Holanda, Inglaterra, Francia, España, y sí tuvieron mucha influencia en lo que pasaba en Europa con las artes. Y también una influencia asiática, porque cuando miramos movimientos más reflexivos o filosóficos, hay mucho de esa cultura asiática. Entonces, cuando hablamos del existencialismo, que ya lo veremos en otro taller, hay mucho asiático. Y por último, pues nuevas formas de concebir la realidad, que se abordó también en el taller, y son los ismos. Es decir, cada ismo era una forma de reconocer esa realidad. Surrealismo, más allá de lo real, existencialismo, sobre la existencia, nadaísmo, sobre el no es nada esto, ¿sí? Entonces, esas nuevas formas de concebir, porque la idea es romper con todo. Y si lo vimos con Walter Benjamin, ya tenemos que pensar en la realidad diferente. Ya no es una realidad histórica en la que vamos avanzando, sino esta realidad tiene una forma muy diferente de concebirse. Entonces, es una idea general de las vanguardias. No hay unas características que uno diga todas las vanguardias son, porque cada una tiene elementos diferentes. Entonces, este cuadro me encanta, siempre lo pongo como ejemplo de vanguardias. Si lo pueden ver bien, obviamente no voy a detallar mucho por tiempo. La primera imagen muestra y dice realismo, y qué diablos, y qué es eso. Entonces dice flyer killer, entonces asesino de mosca. Y luego cómo sería la misma representación en los diferentes movimientos, ¿sí? Impresionismo, fauvismo, arte nuevo, dadaísmo, arte abstracto, cubismo, ¿sí? E incluso, que de pronto no se entiende bien, los nombres en cada uno cambian, ¿sí? Pero es como cada quien, y fue lo que se abordó de últimas, concibe el mundo y la realidad de manera diferente, ¿sí? Y creo que esta imagen es la que mejor expresa todo eso de lo que quieren hacer las vanguardias, cómo se expresa cada quien. Y empecemos con una que no les puse en el taller, pero que es relevante. Igual no era mucho que dar. Si miramos esta imagen que está de fondo, que creo que se ve, espero se vea, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué es lo primero que uno observa, o lo primero que se le viene a la cabeza cuando mira esa imagen? Simple y sencillamente el color.
son colores muy vivos, más allá que las casas no es que den mucho, no es que sean inspiradoras, no es que el trazo sea perfecto. Si uno por ejemplo mira bordes, hay elementos que parecen ni bien pintados, pero el uso del color es extremadamente llamativo. Y esa es la idea del fauvismo. El fauvismo es llamar la atención desde ese tipo de colores, ¿sí? Que antes hemos visto con la pintura antes de todo este tiempo que no era tanto. Bueno, hago un paréntesis ahora y es, vamos a ver mucho de pintura en esta primera parte, ¿sí? En este tema. ¿Por qué? Porque aunque hay literatura también, hay mucha literatura que no es muy buena, pero en cuanto a arte sí podemos leer un poco las imágenes y podemos entenderlo mucho más claro. Obviamente no vamos a detallar bastante, porque de pronto en arte se puede detallar mejor, pero sí la intención histórica, política, social y artística que tenía el movimiento para entender qué son las vanguardias. ¿Listo? Entonces, fauvismo, pensemos en color. ¿Por qué se llama fauvismo? Porque el fauvo era como un monstruo mítico. Entonces un crítico de arte nos dijo, esto es una monstruosidad, algo así, entonces de ahí era un fauvo. Entonces se llamó fauvismo por eso. Entonces, ahora empecemos con las que citemos en el taller. Y el tiempo pasa muy rápido. Futurismo. Si uno mira la imagen ahí de fondo, hay un tren. ¿Y por qué se pinta así? ¿Por qué no el tren común y corriente, sino se tiene como muchos círculos y muchas líneas? Porque es muy relevante, importante y necesario mostrar que hay movimiento dentro de la imagen. ¿Cómo pasa de una imagen estática que parezca en movimiento? Entonces, pues tenía para parte del manifiesto futurista, pero tomemos 2 o 3 cosas importantes del manifiesto futurista. Este segundo punto dice, por ejemplo, afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con grandes tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotrace, ¿sí? Es como esa nueva tecnología, que ya lo hablamos del porqué, llama la atención y se ve como una nueva concepción de arte. Pero entonces, aparte de la velocidad, un elemento importantísimo es este. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo. ¿Cómo es higiene del mundo? ¿Cómo limpiamos el mundo de? Los procesos de higienización, si lo ven en filosofías sociales o lo que sea, son cosas horribles y quiere decir, saquemos de los que son menos útiles para la sociedad. El militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. No es que desprecien a la mujer, sino que están en contra de ese desprecio por la mujer, ¿sí? Entonces, ese gusto por la guerra, la velocidad, y dejemos este último punto, y es, queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Bueno, así es contra la mujer. Es un movimiento que uno puede ver lo más derechista del mundo, en una Italia posterior donde nace el fascismo, y es ese contexto de la velocidad y el destreza de todo. Entonces, en la imagen que se ve en el taller, pues se ve esa misma parte, el movimiento. Cubismo. Cubismo, más allá de que se den el nombre porque son cuadros, es tratar de hacer que el cuadro no se vea en 3 dimensiones, sino como proponer todos los elementos de un solo cuadro en 2 dimensiones y hacer que el cuadro sea un cuadro y no me invente una realidad diferente. Por ende, tiene cosas que pareciesen geométricas aunque no lo sean. La imagen de fondo es la Guernica de Picasso. Ya cuando si algo suba el video a YouTube, o acá si algo ahorita más tarde, hay varios videos en YouTube donde lo ponen en 3D y pasan detalle por detalle con las figuras, porque es una representación de la guerra, básicamente eso. Pero el cubismo no solamente está en la pintura, sino también en la escritura. Entonces Apolinar, posiblemente el más representativo de los escritores cubistas, ¿qué hace? Volver las letras figuras, y aparece lo que llamamos caligramas, y es darle la imagen de lo que queremos comentar al poema, ¿sí? Entonces este habla sobre el sombrero y la mujer, este sobre un caballo, ¿sí? Y esa es la gracia de él. Perdón mi afán al final, pero comento por encima porque ya nos queda poco tiempo y necesito escucharlos. Entonces, sí, esa es la idea del cubismo, imágenes que representen lo que es el cuadro y llevado a esto. Obviamente la persona más importante frente a esto es Picasso, nadie puede negarlo.
Hay otros pintores relevantes, pero creo que entendiendo a Picasso uno comprende a profundidad esto, ¿sí? Y por último, ¿sí? El expresionismo. Y el expresionismo tenemos muchísimo, porque hay un preimpresionismo, expresionismo y postimpresionismo o impresionismo. El expresionismo toma elementos del impresionismo y es, pensémoslo, impresionismo en un principio es ver a Van Gogh, ¿sí? Y es ese detalle en el paisaje con movimientos un poco fuertes, toscos, que más allá de detallar la imagen, nos hacen ver de una manera más vivaz ese contexto. Eso fue evolucionando, pero básicamente era muy de paisajes. Van Gogh tiene elementos importantes como los autorretratos o girasoles, pero eso conlleva después una idea del expresionismo. Y el expresionismo es cómo puedo representar las sensaciones o sentimientos humanos desde la pintura. Obvio, la más reconocida e importante es la que se ve de fondo, que es El Grito de Edvard Munch, y que también trabajamos a Munch en el taller, pusimos una imagen de Munch. Y ya con esto hay muchas teorías, qué es, qué no es, pero ya solamente lo que uno conoce del grito, pues entiende o ha visto que es ese grito interno de la soledad, del no saber, ¿sí? Y el expresionismo trata de mostrar eso con la pintura. ¿Y por qué vemos expresionismo? Porque es muy importante para cuando empezamos a ver existencialismo, que creo que es a la que más fuerte le vamos a dar este periodo. Entonces es ese reconocimiento de las sensaciones humanas. No sé si estaba en lo que les pasé, pero por ejemplo a Munch se le preguntó, pues espero se pronuncia así, Munch, una vez que en una entrevista o algo que estaba hablando, decía que Da Vinci quería hacer entender el cuerpo humano y que lo que él intenta con sus obras era entender el alma humana, ¿sí? Entonces uno puede definir el expresionismo como la representación de las angustias del alma en la pintura. Entonces, a grandísimos rasgos, estas son las tres vanguardias que vimos y abordamos este periodo, este taller, que nos sirven de contexto. Obviamente, si yo estoy en una clase de arte, creo que el cubismo es muy, muy importante, no se pasa así por encima, pero lo que me sirven estas tres es para contextualizar, o cuatro con el fauvismo, porque la idea es que el siguiente taller vamos a trabajar dos que aparte de la pintura son formas de decir, que es el surrealismo con Dalí, y el dadaísmo, que es el arte por el arte, o la forma más simplona y patética del arte, de buena manera. Y el último taller que trabajaremos este periodo, que sea semana octava y novena, vamos a ver única y esencialmente existencialismo, que ahí sí hay muchísima literatura, que en el video que puse en YouTube la vez pasada puse varios libros que son existencialistas, que está la Metamorfosis de Kafka, etc. Después lo abordaremos bien. Entonces, lastimosamente no se pueden ver todas las vanguardias muy bien y ahondarlas con todas, y analicemos acá los cuadros de Dalí, analicemos los cuadros de Picasso, analicemos a Munch, sino necesitamos concebir qué es cada una, para ya meternos ahí sí con la parte del arte. Acá importante pues la parte de Apollinaire, pero más en cuanto a la forma estética, porque no es que produzca mucho en cuanto a la parte. Entonces, ya luego de casi 40 minutos de estar en esto, primero, bueno, frente al taller, ya explico de manera corta, ¿dónde tengo el taller? Acá. Se ve la presentación del taller, ¿cierto? Sí. Sí, ya está bien. Listo. Ya varios puntos creo que se entienden, y es analizar los cuadros, pero entonces hago elementos generales. En dos párrafos describir qué son las vanguardias y su contexto, es más resumir un poco lo que se les envió, no decir que son todas las vanguardias, porque eso les llevaría mucho tiempo, y la idea es que vamos a ir desarrollándolas, sino qué es ese contexto, que ya vimos el contexto, ya vimos qué les interesa y por qué. Entonces, en dos párrafos tratar de describir eso. Acá en un párrafo describir la obra,
el tren armado en acción, que ya entendimos qué es el futurismo, o ya más o menos quedó claro. Entonces, ¿qué dos elementos se ven? Lo bélico, etcétera, pero detallarlos, verlos y ahondar más. La idea de un párrafo no es que sea una o dos frases así generales, sino describir bien, es decir, unas 5 o 6 frases que sean, mucho en el contexto de renglones, pero que se expresen muy bien. Elaborar un cuadro comparativo, bueno, eso creo que es sencillo. Cuarto punto, de cada uno de los siguientes cuadros hago una pequeña interpretación teniendo en cuenta solamente la información dada en este taller y el documento anexo. Es decir, la idea es que frente a cada uno de estos cuadros es desde lo que ustedes sepan y lo que ven. No era buscar más si este cuadro trata de no, sino simplemente qué nos dice la imagen, ¿sí? Y aparte son cuadros muy distintos y que el nombre lo dice. Por ejemplo, en el último de Munch, que se llama Ansiedad, ¿sí? ¿Qué se ve ahí? Aparte, cuando digo solo un párrafo, tampoco, bueno, un párrafo cortico, tampoco estoy esperando que sea un renglón o renglones, sino tres renglones, que hay un poco más de detalle en, ¿sí? Y el último punto era realizar una ficha de lectura sobre el texto que trajo la vez pasada. Recuerden que la vez pasada, al final del taller, les dejé los enlaces de los textos que trabajamos en plan lector en el colegio, por si quieren seguirlos leyendo en PDF, o si quieren un texto en la casa, que lo lean y hacer una ficha de lectura. ¿Sí? No les pedí mínimo tanto, máximo tanto, sino leer y eso que lean muestren una ficha de lectura. Es como la idea. Igual en esta parte sería bueno escucharlos. Si yo miro este cuadro, se ve el del perro, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo más importante del cuadro? Si uno puede decir una sola cosa, ¿qué es lo más importante? Teniendo en cuenta que es el futurismo. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que se ve en el cuadro? El movimiento. Correcto. ¿Sí? Entonces, más allá de la señora caminando, la señora o el perro, es tratar de expresar el movimiento en la imagen. ¿Sí? Obviamente, perdón, yo voy a dejar de decir obviamente porque estoy repitiendo mucho esa palabra. En esta imagen, que es la primera, hay bastante... Guerra. Dime. Guerra. Ajá. En esta primera imagen hay muchísimas más cosas. Hay guerra y se nota. Y hay un contexto que es gracioso, que cuando uno pinta guerra, el paisaje es oscuro. Acá el paisaje tiene colores muy vivos. Es decir, ¿se está viendo como algo malo la guerra? No. No. Entonces, para el futurismo, ¿sí? Van esos dos puntos: el movimiento, la máquina y la violencia como muestra de, ¿sí? Aparte, obviamente, solo son hombres, solo hay cosas, ¿sí? Pero es ver cómo pintaban lo bueno de la guerra y cómo esos trazos representaban más el movimiento en, ¿sí? Obviamente, sin tener cine, sin tener ese tipo de cosas, pues era difícil mostrar el movimiento. Entonces, en estos primeros cuadros lo más relevante es eso, el movimiento. Y pues cómo está, cómo se detallaba, etc. Segundo, La mujer que llora de Pablo Picasso. ¿Qué detalle no hay? La geometría. Parte de la geometría. No, lo primero que uno puede ver de pronto es la expresión. ¿Colores? Los colores, sí. Entonces, vamos a separarlo como en tres partes: figuras, colores y expresión. Entonces, en cuanto a la expresión, se nota, ¿sí? Y es interesante que un cuadro que no sea tan realista demuestre muy bien el sufrimiento, ¿sí? Porque uno siente más pesar cuando ve algo que se ve muy real. Pero al no verse tan real, es interesante cómo puede mostrar el dolor, las lágrimas que salen, la forma de la boca, lo que sea. Segundo, los colores. ¿Por qué la parte que va a ser tiene un color claro? El perro quiere hablar. ¿Por qué la parte de la boca es blanca? Porque este entorno tiene un color diferente a todo el resto, que es un color vivo. Porque es una referencia a la angustia. Claro, y se nota mucho más desde el blanco y negro la angustia y la expresión de la boca. Bueno, blanco y negro no, porque tienen unos tintes medio violetas o algo así. Y ahora sí, por último, las figuras. Cuando ahorita expliqué lo del cubismo, ¿qué es lo importante de la figura cubista?
no la figura geométrica, sino tratar de mostrar cómo la imagen. ¿Alguien? ¿Cómo unir las partes? Si algo reitero esta parte, la idea del cubismo es mostrar, no mostrar tres dimensiones, ¿sí? Si yo miro, por ejemplo, la Mona Lisa, yo veo una persona que puede darse vuelta, ¿sí? Que está, si yo miro el Jardín de las Delicias, si yo miro los cuadros de Goya en el cual se devora veo figuras humanas. Pero lo que trata de hacer el cubismo es no mostremos tres dimensiones, sino solo dos. El cuadro son dos, mostremos todo en solo dos dimensiones. Por ende, unas formas un poco más geométricas, aunque la intención nunca fue hacer figuras geométricas, ¿sí? Entonces, la forma de expresión es, primero, romper ese estatus o esa forma de pintar muy bonito, muy real, muy más allá del cuadro, sino que sea solamente la forma del cuadro. Y asimismo también se rompe la estética y la forma de pintar debe representar mucho más. Entonces, esa es la idea de la geometría, entre comillas, de que la oreja parezca una mariposa, no, es simplemente casualidad, ¿sí? Entonces, reitero, en esta obra uno puede dividirlos en estas tres cosas: color, sentimiento y forma de la imagen, pero la forma de la imagen es totalmente igual en todas las pinturas cubistas. Y pasando a la última, Ansiedad, de Edvard Munch. Lo primero que uno ve en este cuadro es, se parece demasiado al Grito, ¿sí? El fondo pareciese el mismo, el cielo se ve igual, entonces uno puede retratar que hay elementos similares ¿sí? Y cuando uno mira el Grito, ¿qué piensa en el Grito? En la angustia, en la soledad, en esa idea de. ¿Y uno cuando tiene ansiedad? Bueno, ¿qué puede diferenciar esta obra del Grito? Está acompañado. Que hay más gente. En el Grito está solo, es ese grito solo desde el alma. Pero la ansiedad también tiene que ver con ese conjunto de. ¿No? Dime. Igual a ¿Con la las. desesperación? No entendí. ¿Con la desesperación? Con la desesperación, correcto. Y es alguna situación, y de pronto en los ojos de la mujer que está al frente se notan, no son ojos. Sí, o sea, es la única mujer y es como la única que está como preocupada. Correcto, ¿sí? Entonces, cuando digo que mirar y observar de eso, son ese tipo de cosas, ¿sí? El cielo rojo obviamente siempre es una representación de tristeza, soledad, no es tan bonito decirlo de una manera, sino es, cielo rojo es que algo trágico está pasando, ¿sí? Y las caras, especialmente de la mujer que está al frente, es la que define todo el cuadro. Entonces es como comparar esa cara con el título y cómo se ve, ¿sí? Esa descripción de cómo se detalla la ansiedad y posiblemente, y ese punto es importante, la compañía, que referencia en cuanto a que haya compañía para la ansiedad. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por eso, espero se haya entendido, hayan sido del agrado y nos veremos cuando. Gusto, de verdad, mucho gusto saludarlos. No es lo mismo que estar en el salón, pero hacía falta algo así. Nos veremos. Uy, llegó Fabián. Uy, reunión de Teams o un evento en vivo. Chismoseamos que dice el computador de Fabián. No mentiras, nos veremos y se cuidan. Empiecen la siguiente clase. Bye. Chao. Gracias. Que lo bendiga. Ya bien. Lo mismo. Y Dios 11 bendiga. veremos en dirección de grupo. Chao, profe. Chao, profe. Está bien, hágale. Chao, Ivonne. No, Erika. Está